Hola, bienvenidos a esta segunda sesión sobre productos de financiación en la que vamos a comentar los principales productos de financiación a largo plazo. Como ya sabemos, en el ámbito empresarial existen necesidades de financiación a corto plazo y necesidades de financiación a largo plazo. Las necesidades de financiación a corto plazo, también denominados créditos de funcionamiento, son todas aquellas fuentes financieras que nos van a permitir hacer frente a las necesidades habituales, las necesidades que surjan en el día a día del desarrollo de la actividad de la empresa, del desarrollo del negocio. Las necesidades financieras a largo plazo serán cubiertas por productos destinados a cubrir estas necesidades estructurales. En relación con los productos de financiación a corto plazo nos referimos en la primera sesión al crédito bancario, la póliza o línea de crédito, al descuento comercial, al factoring y al confirming. En esta sesión, en relación con los productos destinados a cubrir las necesidades estructurales o necesidades de financiación a largo plazo en el ámbito empresarial, nos referiremos al préstamo bancario, al leasing y al renting. El préstamo bancario es una operación financiera en virtud de la cual una parte, el prestamista, el banco, la entidad financiera, entrega una cantidad de dinero a otra, al prestatario, al usuario, al cliente, a la empresa, comprometiéndose la empresa a devolver el capital prestado en el vencimiento o vencimientos pactados, además de pagar un importe en concepto de intereses, en concepto de retribución de la deuda, del importe prestado. Además de los intereses propios derivados de la disposición del importe prestado, en la contratación de un préstamo bancario existen otros gastos, tales como la comisión de apertura, que se va a pagar, que gira sobre el importe del préstamo y se pagará en el momento de formalizar el contrato, y otros gastos como los gastos de notaría, registro, gestoría, tasación, etc. En relación con las clases de préstamos, en función del tipo de interés, existirán préstamos a tipo de interés fijos, que a tipo de interés fijo conocemos desde el momento de la contratación del préstamo cuál es el tipo de interés que debemos satisfacer y con qué periodicidad, préstamos a tipo variable que se calcularán en base a un tipo de referencia que variará a lo largo del tiempo, y préstamos a tipo mixto, en virtud de los cuales una parte se retribuirá en base a un tipo fijo conocido y otra parte en base a un tipo variable. En función de los pagos a realizar, las principales modalidades o los principales tipos o clases de préstamos son el préstamo americano, en virtud del cual la devolución del principal del préstamo se realiza en un único pago en la fecha de vencimiento del contrato, el préstamo lineal, en virtud del cual se establecerá la devolución del principal mediante cuotas de amortización constantes, y el préstamo francés, en virtud del cual se establece una anualidad constante a lo largo del periodo de duración de la operación. Diferencias entre la póliza de crédito y el préstamo bancario. Dos productos, uno de ellos destinado a cubrir las necesidades operativas, las necesidades de corto plazo, la póliza de crédito o línea de crédito, y otro destinado a cubrir necesidades estructurales, necesidades más propias del medio largo plazo, el préstamo bancario. La póliza de crédito o línea de crédito ya sabíamos que era la posibilidad de contraer un determinado importe en concepto de deuda cuando fuésemos necesitándolo hasta un límite determinado. Íbamos a adquirir deuda, íbamos a utilizar o a disponer de importes de la póliza o línea de crédito según las necesidades que fuesen surgiendo en el desarrollo de la actividad, en el día a día del desarrollo del negocio. Dispondríamos de ese crédito según fuésemos necesitándolo, con lo cual la disposición del crédito se realizará de forma gradual y nosotros pagaremos, retribuiremos esa deuda, pagaremos intereses según el importe y el tiempo dispuesto. El préstamo bancario, destinado a cubrir necesidades estructurales propias del medio largo plazo, se solicita para una finalidad concreta, se dispone del importe total en el momento de suscribir el contrato y desde ese momento habrá que comenzar a pagar el importe solicitado, además de los intereses, la retribución en concepto del préstamo. Por tanto, póliza de crédito, producto mucho más flexible. Yo tengo la posibilidad de endeudarme hasta un límite máximo de 3.000 euros al mes y cuando vaya necesitando fondos iré tirando de la línea de crédito. Si durante 20 días o durante un mes he dispuesto de 1.500 euros de la línea de crédito, tendré que devolver esos 1.500 euros y pagar intereses, coste, gastos financieros derivados de la utilización durante un mes de ese importe de 1.500 euros. Préstamo bancario. Yo quiero adquirir un elemento de transporte que tiene un precio de 30.000 euros. Voy al banco, solicito un préstamo de 30.000 euros. En el momento de la suscripción del préstamo me entregan
ese dinero, disposición única de la totalidad del importe, y desde ese mismo momento tendré que comenzar a devolver el principal de la deuda y retribuir los intereses, retribuir la utilización de ese capital durante la vida del préstamo, durante la vida de la operación. Por tanto, póliza de crédito, necesidades variables; préstamo bancario, finalidad concreta. El leasing. El leasing, también denominado arrendamiento financiero, es un contrato en virtud del cual la empresa usuaria, sin necesidad de adquirir directamente un bien, dispondrá del mismo durante un periodo de tiempo determinado mediante el pago periódico de una cuota a la entidad de leasing, que será la propietaria, la adquirente del bien. El contrato de arrendamiento financiero o leasing incorporará la opción de compra del bien al finalizar el periodo de arrendamiento fijado. Es decir, nosotros queremos adquirir un elemento de transporte, una furgoneta para el reparto de mercancías, y lo que haremos es arrendarlo a una entidad de leasing, que será la que adquiera la furgoneta y nos lo ceda a nosotros el uso y disfrute de la misma durante el periodo de tiempo fijado, a cambio de el pago de una cuota. En el contrato de arrendamiento financiero que yo suscribo con la sociedad de leasing, que es la adquirente de ese elemento de transporte, tiene que incluirse la opción de compra, con todos los elementos determinados. Lógicamente, el periodo o plazo en el cual se puede ejercer dicha opción y, por supuesto, el precio al cual podríamos adquirir el elemento de transporte transcurrido el plazo del contrato, 4, 5, los años que fueren. Finalizado el periodo del arrendamiento, el usuario tiene varias opciones: devolver el bien a la empresa de leasing, suscribir un nuevo contrato de arrendamiento financiero, renovar dicho contrato, o bien adquirir la propiedad del bien mediante el ejercicio de la opción de compra en las condiciones que tienen que estar fijadas desde el momento inicial en el contrato de arrendamiento financiero. Además de los intereses derivados del aplazamiento de los pagos, que estarán incluidos en la cuota que debemos satisfacer en concepto de arrendamiento financiero, se derivan otros costes o gastos financieros, tales como la comisión de apertura, que girarán sobre el importe de la operación y que deberá satisfacerse en el momento de la formalización del contrato, o gastos de notaría, gestoría, etc. Modalidades del contrato de leasing o contrato de arrendamiento financiero. Se pueden suscribir contratos de leasing inmobiliario sobre bienes inmuebles, y la ley establece que el contrato mínimo debe ser por un periodo de 10 años. Y existe el leasing de bienes de equipos, en el que la ley establece que debe suscribirse por un plazo mínimo de 2 años. Operación de leasing, por tanto: usuario, la empresa, nosotros queremos adquirir un elemento de transporte. Nos ponemos en contacto con una sociedad de leasing, y la sociedad de leasing será la que contacte con el proveedor, con el concesionario que fuere. El concesionario le vende el bien a la sociedad de leasing, que es la que lo paga y por tanto la adquirente del bien. El concesionario nos entrega a nosotros el bien y desde ese momento nosotros tenemos suscrito el contrato con la entidad de leasing, a cambio de la cual la entidad de leasing nos arrienda el bien, nosotros usamos y disfrutamos el elemento de transporte, y a cambio tendremos que pagar una cuota en concepto de leasing, cuota mensual, trimestral, semestral, anual, según se especifique en el contrato. Renting. El renting es un contrato de alquiler sobre un bien elegido por el cliente, cuya propiedad ostenta la empresa de renting, que incluye la disposición del bien y los gastos habituales derivados del uso y disfrute del mismo, tales como mantenimiento, reparaciones, seguros y sustituciones necesarias. Es una modalidad que se utiliza para la adquisición de vehículos, equipos informáticos y otros bienes de equipo que deban renovarse de forma constante. Existe gran flexibilidad en las condiciones de contratación. Diferencias entre el leasing y el renting, que a continuación comentaremos de forma detenida. Pues si nos fijamos, ya no hablamos de arrendamiento financiero, ya hablamos de un alquiler, de lo que sería un arrendamiento operativo. En este caso hablamos de que incluye la disposición del bien, es decir, el uso y disfrute, y además todos los gastos habituales derivados del uso y el disfrute del bien. En el arrendamiento financiero nosotros arrendábamos el vehículo, la furgoneta de reparto, y desde ese momento nosotros somos responsables del mantenimiento de la furgoneta, de la suscripción de los seguros y demás reparaciones necesarias para su correcto uso y disfrute. En el contrato de renting, además de tener a nuestra disposición la furgoneta, tenemos cubierto todo el mantenimiento, reparaciones, seguros y sustituciones derivadas del bien. En el contrato de leasing hablábamos de que existe una opción de compra que debe estar reflejada en el contrato,
y en la que deben aparecer registrados desde el principio todos los términos en los cuales puede ejercerse dicha opción. En el contrato de renting no existe una opción que esté previamente establecida en el contrato. En el contrato de leasing hablábamos de dos modalidades: bienes inmuebles, plazo mínimo de 10 años, bienes de equipo, plazo mínimo de 2 años. El contrato de renting no se establece, la norma, la ley no establece rigideces, por lo tanto es un contrato más flexible en cuanto a las condiciones de contratación que el leasing. La operativa del renting es la misma. Usuario empresa que se pone en contacto con la sociedad de renting con el objetivo de que la sociedad de renting adquiera un bien, un elemento de transporte de un concesionario. El concesionario entrega a la sociedad de renting el elemento de transporte, que es la sociedad de renting se lo paga, y desde ese momento la sociedad del renting nos arrienda a nosotros el elemento de transporte y nosotros tendremos que pagar una cuota. Con lo cual, funcionamiento similar al de la operación de leasing. Vamos a ver cuáles son, por tanto, las diferencias principales entre el leasing y el renting. Primero, la finalidad del contrato. El leasing, al incorporar la opción de compra, presupone que el contratante del leasing, la empresa que se pone en contacto con la entidad de leasing, persigue adquirir en la fecha de vencimiento la propiedad del bien mediante el ejercicio de la opción de compra. En el caso del renting, la finalidad es la funcionalidad del contrato. Ya no existe una opción de compra del bien en la fecha de vencimiento. Lo que existe es un contrato en virtud del cual se incluyen todos los gastos derivados del uso y disfrute. Servicios incluidos en el contrato de leasing: uso y disfrute. Usted se lleva la furgoneta y haga con ella lo que quiera. Usted se encarga de reparaciones, mantenimiento, seguros y demás. Renting: uso, disfrute y todos los gastos derivados de la utilización. Obviamente, el renting va a ser más caro que el leasing, en cuanto que el renting incluye muchos más servicios adicionales que el leasing y por tanto eso irá vía cuota. En relación con la contabilización de las operaciones, esto es una cuestión importante que se tendrá en cuenta a la hora de elegir cuál de los dos productos de financiación es preferible. En el caso del leasing, el activo, la furgoneta, se contabilizará como si perteneciese a la empresa y se contabilizará igualmente en el pasivo una deuda en concepto de el principal que debemos satisfacer a la entidad de leasing. Además, se permitirá que el activo, la furgoneta, se amortice anualmente y los gastos financieros en concepto de comisiones e intereses se podrán imputar a la cuenta de resultados como gasto del periodo. En el caso del renting, no se considera, el Plan General de Contabilidad, en este caso se refiere al arrendamiento operativo, no lo considera una operación que persiga la adquisición, la propiedad del bien. Por lo tanto, no se reconoce activo, no se reconoce pasivo y lo único que se imputa es un gasto en concepto de arrendamiento en la cuenta de resultados de forma periódica. Duración. En el caso del leasing hemos visto que se establecen unos periodos mínimos. En el caso del renting existe gran flexibilidad. Finalización del contrato. Existe una opción de compra determinada en el contrato, en el caso del leasing, y en el caso del renting no existe opción de compra. Habrá que negociar, llegada la fecha de vencimiento, si con la entidad de renting la adquisición del bien y posiblemente el bien pueda adquirirse a mayor coste. Dicho esto, ¿cuáles son los criterios en base a los cuales una empresa decide uno u otro producto? Bueno, pues estos son las características que diferencian a uno de otro. De forma más simple, supongamos que queremos adquirir un elemento de transporte, un vehículo para desplazamientos del director general de la empresa. Además, ese vehículo dormirá en garaje y será conducido generalmente por un chofer. Ese vehículo queremos finalmente, transcurrido el contrato, durante 4 o 5 años, quedárnoslo en propiedad para la empresa. Y además, por cuestiones contables, nos interesa tenerlo contabilizado en el activo y en el pasivo, ir imputando importes en concepto de amortización y de gastos financieros. En ese caso, en el que nuestro objetivo sea adquirir la propiedad de un bien que vamos a cuidar a lo largo del tiempo, pues suscribiríamos un contrato de leasing. Supongamos que lo que vamos a adquirir, en lugar de un vehículo de alta gama
para los desplazamientos del director general de la empresa es una furgoneta de reparto, de las que están todo el día en la calle metiendo y sacando bultos y que, bueno, pues en alguna circunstancia la furgoneta se apoya contra un bordillo o frena contra un árbol. Esto es un ejemplo un poco burdo, pero para que lo veáis. En ese caso, el objetivo de la adquisición del elemento de transporte será la funcionalidad. A mí lo que me interesa es tener una furgoneta de reparto que voy a estar dándole un uso intensivo y que probablemente dentro de 4 años la furgoneta esté casi para tirarla a la basura o llevarla al desguace. En ese caso, ¿qué suscribiríamos? Un renting. ¿Por qué? Porque yo transcurridos 4 años voy a renovar ese elemento de transporte, coger una furgoneta nueva y entrego esa, y porque el renting, aunque me supone una cuota más, me incluye todo el mantenimiento de la furgoneta, con lo cual todos los bollos, todos los golpes, todos los rasponazos de un elemento de transporte al cual se le va a dar un uso intensivo, que va a dormir en la calle, en un polígono industrial, etcétera, me interesa suscribir un contrato que me cubra todos los posibles daños, todo el mantenimiento, todas las reparaciones y por supuesto un seguro a todo riesgo. Por lo tanto, con este ejemplo sencillo, bueno, pues podríamos decantarnos según el tipo de vehículo, según el objetivo que persigamos, por un contrato u otro. En cualquier caso, características del leasing: adquirir la propiedad del bien, uso y disfrute, periodos establecidos en la norma y una opción de compra determinada en la fecha de vencimiento del contrato. El renting persigue más la funcionalidad, uso, disfrute más todos los gastos derivados, es un contrato más flexible y existe la posibilidad de compra a mayor coste. Por eso, al hablar del renting decíamos que es la modalidad más utilizada para aquellos bienes de equipo que deban renovarse constantemente. Equipos informáticos, vehículos de transporte de mercancías, son vehículos que se les va a dar una utilización intensiva y que cada 3-4 años va a ser su periodo de renovación. Por lo tanto, me interesa más contratar un renting. Un vehículo o un bien de equipo cuyo objetivo sea mantenerlo en la empresa a largo plazo y adquirir su propiedad, pues en ese caso nos ahorraríamos parte del coste y suscribiríamos el leasing, que va a tener un importe de cuota generalmente más pequeño, inferior al del renting, y que en la fecha de vencimiento me da la opción a comprarlo. Hasta aquí el contenido de esta sesión. Gracias por vuestra atención, un saludo y hasta pronto.